Paz de Cristo, hermanos. En esta noche sea el Señor bendiciendo a todos mis hermanos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden dar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señor? A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hemos escuchado que el Señor ha estado respondiendo a su pueblo, amén. Y responde cuando el pueblo se humilla delante de Él. Y cuando sucede eso, es porque el Espíritu de Dios está morando en la iglesia. Y cuando el Espíritu mora en la iglesia, hay libertad, hay gozo en nuestras vidas. Gloria al Señor. En esta hora yo quiero que usted abra sus sagradas escrituras en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Aleluya. Lo tenemos, hermano. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Muchas señales y maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo le alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén y traían enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios estaba ahí. Amén. Vamos orando al Señor. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, gracias te doy porque me permite esta oportunidad. Tú sabes, Señor, que es un lugar santísimo, Padre, estar acá. Dame, Señor, esa mis labios para que yo pueda hablar de ti, Señor, y que esto llegue a los corazones de cada quien, y que los hermanos puedan entender que sin ti no hay esperanza, que se siente el Espíritu de Dios en nuestra vida, que muere en nuestros corazones, y no podamos depender de doctores, sino depender de ti, Señor, porque tú eres el único doctor por excelencia, tú eres dueño de la medicina, tú lo que haces, y por eso nosotros te alabamos en espíritu y en verdad, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre de la gloria. En tu nombre te pedimos que me ayudes, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermano. ¿Cuántos de nosotros el Señor le ha hecho grandes milagros? Gloria al Señor. Muchos de nosotros hemos recibido milagros no pequeños, porque lo que hace el Señor no es pequeño. Lo que hace el Señor es grande, porque Él es grande. Amén. Gloria al Señor. Unción del Espíritu Santo. Ese es el tema, gloria al Señor. Cada vez que el Espíritu Santo venía sobre los hombres, se daba un cambio en su vida, gloria al Señor. La Biblia habla en el Antiguo Testamento y toma por ejemplo a Sansón. Sansón, un hombre fuerte, Sansón, un hombre grande, pero dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cayendo en opresión. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cayendo en manos de los filisteos. Pero dice la Biblia que cuando vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, Sansón recibió esa unción y mató a miles de los filisteos, gloria al Señor. También vino sobre Otoniel, gloria al Señor. El rey de Mesopotamia lo estaba subyugando al pueblo de Israel. El rey estaba maltratando al pueblo de Israel. Y dice la Biblia también que vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y cuando Otoniel recibió ese Espíritu Santo, derrotó, acabó con el rey de Mesopotamia. Gloria al Señor. También sucede con Gedeón.
El pueblo estaba más de 20 años esclavizado, el pueblo había sido maltratado a causa del pecado, se había alejado de los mandamientos del Señor, pero dice que cuando Gedeón tocó el cuerno, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y fueron libres de toda maldad sobre los madianitas, gloria al Señor. Y es que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, hay un cambio totalmente. ¿Cuántos lo creen? Todos aquellos que han experimentado eso han visto que en su vida han recibido un cambio totalmente en su vida. Aleluya. Muchos de nosotros hemos vivido constantemente pidiéndole ese don a nuestro Dios. Muchos de nosotros hemos pedido en oraciones que nos regale ese don para convertirse en hombres grandes de la fe. Estos hombres eran sencillos, hombres comunes, pero cuando el Espíritu de Dios llegó sobre ellos, se convirtieron en hombres grandes en la fe. Nosotros somos grandes hombres de la fe cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Aleluya. La gloria de Dios tiene que venir en nuestra familia. Y hoy en día se tiene que mover el Espíritu de Dios acá, gloria a Dios. Y cuando sucede eso, el Espíritu de Dios va a llegar a su hogar y su hogar va a cambiar. El Espíritu de Dios va a llegar a su vida y toda enfermedad tiene que salir en su nombre, gloria al Señor. Usted va a recibir un cambio total cuando reciba eso en su vida, gloria a Dios. Sin embargo, la Biblia cuenta de 12 hombres que caminaron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. 12 hombres que absorbieron todo del Maestro, aleluya. En cierta manera eran hombres comunes, vuelvo a repetir, como usted y yo, cuando el Señor los sacó. Hombres con su carácter como usted y como yo. Ciertamente yo dije que ellos eran temperamental, uno de los dos, de esos 12 apóstoles, pues eran llamados hijos del trono, aleluya, por su carácter. Pero en ese caminar, en ese andar, ellos comenzaron a fijarse en el Maestro que todo lo hace a la perfección, aleluya. El Señor Jesucristo había tomado sus discípulos finalmente en su ministerio. La noche que Él iba a ser entregado, esa noche le habló del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, aleluya. Aún cuando esa noche, aleluya, Él iba a ser entregado por uno de ellos llamado Judas, aún cuando Jesús sabía que al ser entregado los apóstoles iban a salir corriendo, aún sobre todo eso, él sabía que Pedro lo iba a negar, aún sabiendo que iba a suceder todo eso, él le estaba aconsejando. ¿Y qué es lo que le dice? Que no saliesen, después que él muriese, que no saliesen y se juntaran, porque el Espíritu de Dios iba a llegar sobre ellos, y cuando el Espíritu iba a llegar sobre ellos iban a ser transformados a otro nivel, aleluya. Ellos iban a pasar de hombres comunes a hombres grandes en la fe, gloria a Dios. Aún cuando Jesús sabía lo que iba a pasar, él estaba sabido que ellos iban a temblar de temor, porque ellos no habían recibido ese toque. La Biblia cuenta que después que Jesús fue crucificado, ellos se esparcieron por lugares por temor a ser muertos. Ellos habían sido perseguidos por el imperio que estaba en ese entonces, mas sin embargo se reunieron porque Dios le había dado una promesa que después de eso ellos iban a recibir ese don de hablar en lengua, aleluya. Muchos decían
Cuando ellos recibieron el don de hablar en lengua, ellos se desataron, sus apóstoles. Ellos ya no hablaban iguales, ellos hablaban con autoridad, ellos reprendían demonios, ellos sanaban enfermos, porque hacían cosas grandes y decían las personas que lo conocían, ellos caminaban con Jesús, ellos andaban con Jesús, pero decían otros, no son ellos, porque los que hablaban con Jesús no tenían esa autoridad, los que hablaban con Jesús no tenían esa autoridad para reprender. Aleluya. Después que ellos habían de esconderse por aquel que lo iba a matar, ellos regresaron a donde él, y el que lo iba a matar ya no le tenía miedo, sino que le estaba predicando de la palabra del Señor. Ellos habían recibido la unción de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque habían recibido la unción de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Estaban cumpliéndose las señales en ellos. Dice el Señor que cuando eso iba a pasar, ellos iban a recibir un poder, gloria a Dios, de parte de Él. Y ellos ya no iban a estar solos, ellos iban a tener el Consolador. Y cuando el Consolador está en nuestras vidas, nosotros hacemos grandes cosas. Aleluya. ¿Cuánto le dan palmas al Rey de Reyes? Esta es una noche de adoración, esta es una noche de exaltación, y el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que manifestarse en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, entramos a un nuevo nivel. Cuando usted viene y se bautiza en el nombre de Jesucristo, lo primero que le pide al Señor es el don de hablar en lengua. Yo me acuerdo que cuando nuestro hermano Vilche estuvo aquí pastoreando, se desencadenó una semana de la juventud. Muchos de jóvenes ya no están acá, pero los que están acá tal vez se acuerdan que en esta semana nuestro hermano Carlos Vilche vamos a hacer unos ayunos de 6 de la tarde a 9 de la noche. De 6 de la tarde a 9 de la noche. Algunos varones, si se acuerdan de eso. Y cuando llegaron las dorcas los señores comenzaron, algunos señores temblando ahí, salieron con gastritis, algunos, me acuerdo. Cuando entra la juventud, dice nuestro hermano Carlos Vilche, bueno, va la juventud se mantiene con vigor. Y se reúne el presidente, los directivos, y comenzamos. Y dicen algunos jóvenes, no podemos hasta las 9 de la noche. Porque hasta las 9 de la noche es muy difícil. Yo estuve en la secundaria y ahí tengo que comer y voy a exposición. Y se levantó un listado de 14 jóvenes que iban a hacer esos ayunos de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Y esos 14 jóvenes, ninguno tenía el don de hablar en lenguas. Aleluya. Ninguno había tenido esa experiencia. Gloria al Señor. Y comienza el día lunes. El primero, toda la juventud. Aleluya. Y entre ellos estaba yo. Y yo dije, Señor, ¿qué creo? Tal vez la hermana Brenda está ahí, ella se debe acordar. Y cuando nosotros comenzamos el primer día, eran las 2 de la tarde. Eran las 3 de la tarde. Y muchos jóvenes veníamos acá porque queríamos ese avivamiento. Y no habían teléfonos, que tenían teléfonos. Y la cosa es que íbamos a las casas y vámonos allá, porque si vamos a la iglesia no nos va a dar hambre. Y cuando nos da hambre íbamos a estar con el Señor. Pasamos el primer lunes, martes, miércoles. Yo me acuerdo, hermano, que a mí me tocaba presidir el día viernes. Y yo el día jueves yo había perdido demasiado deshidratado. Y yo le dije a mi hermano Carlos Vilche ese día, hermano Vilche, yo ya no puedo ayunar. Me acuerdo que me dice el hermano Vilche, usted hizo un compromiso con el Señor y usted tiene que cumplir. Es que yo ya no aguanto, le digo yo. Y se acercan otros jóvenes y dicen, hermano, a mí no me digan nada. Dice, ustedes hicieron eso, ustedes tienen que cumplir. Y les digo, bueno, vamos a cumplir.
Hermano, yo me acuerdo que ese viernes yo vengo aquí, comienzo a presidir. Pero antes de eso, el día lunes, el primer joven recibe el don de hablar en lengua. Y todos los jóvenes comenzaban a hablar en lengua. Y decían unos a otros, mañana me toca a mí, mañana me toca a mí, mañana me toca a mí. Y el Espíritu de Dios estaba en la iglesia. El Espíritu de Dios estaba derramando en la iglesia. Y desde que comenzaba el culto, el Espíritu se sentaba. Porque todos hablaban en otras lenguas. Todo comenzaba a avanzar. Y las sanidades estaban. Gloria al Señor. En nuestra vida, aleluya. Bendito es su nombre, Padre de la gloria. Gloria a Dios. Y me acuerdo ese viernes, mis pies temblaban y yo le decía, Señor, ¿será ese el Espíritu tuyo? Decía yo, mis pies temblaban, yo ya no miraba, ya hasta las 8 de la noche, mis ojos no miraban, estaba completamente. Me acuerdo que un hermano que se llama Marlon Gómez, el hermano lanzado, y él decía, yo voy a hacer ayuno hasta las 12 de la noche y paso hasta el día siguiente. Y nosotros le aumentábamos la fe y seguíamos al joven, decíamos, vamos a seguir. Pero el día viernes yo me postré y le dije, Señor, dame ese don. Y al día siguiente no pude completar la semana. Y el joven que estaba a mi lado me dice, yo creo que no voy a hacer ayuno, no aguanto, le digo ya. Y me dice estas palabras, hermano, escuche bien. Mañana nos toca a nosotros, pero si vos no haces ayuno, vos no vas a recibir ese don. Y hermano, yo no hago el ayuno, y el culto comienza, y yo estoy al lado de él. Cuando el hermano que comienza a decir, cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, yo me acuerdo que ese hermano saltó y comenzó a hablar en otras lenguas. Yo comencé a llorar, yo me arrodillaba, yo volví a clamar, pero no era el momento, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le había fallado al Señor, no había cumplido con lo que yo le había prometido al Rey de Reyes, y en ese momento era de Jesucristo. Pero nosotros a veces queremos recibir, pero no queremos dar nada a cambio al Señor. Ese día sábado se desató otra vez y yo buscaba, brincaba para un lado, para otro lado. Le decía a nuestro hermano, únjame, tóqueme, y nada, gloria al Señor. Y el hermano solo venía y ponía la mano y comenzaba. Volvía el hermano y comenzaba. Las puertas comenzaban a lanzar, los señores comenzaban a hablar en otras lenguas. Y era un mover del Espíritu de Dios, porque él se había desatado, gloria a Dios. Y el último día, gloria al Señor, el último día, hermano, el hermano que había ayunado toda la semana, que solo fue ese hermano, se llama Marlon Gómez, él no había recibido. Y entonces se postró llorando. Y el hermano, me acuerdo que sale el hermano Carlos Pilcha, ¿verdad? Y el hermano lo sigue a él en su cuartito y le dice, hermano, no he recibido el don de hablar en lengua, yo quiero que me diga usted. Y yo me acuerdo, hermano, eso fue maravilloso. Allí estaba él en la cocina cuando el hermano le dice, póngase a orar ahorita mismo. Y cuando él le puso la mano, el varón comenzó a hablar en otras lenguas, aleluya, porque ahí estaba el Espíritu de Dios, porque ahí moraba el Espíritu de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, porque al pasar Pedro a los modos con su sombra lo sanase. Pero no era Pedro, ¿saben qué era? Era Jesucristo, que estaba ahí con los enfermos sanándole, gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, comenzamos a sentir el cambio, comenzamos a hablar cosas que no hablamos, aleluya, anteriormente. Y por eso, en este martes de oración, pidamos dos cosas importantes. Pidamos al Señor que nos mande ese maravilloso don y que nos proteja, gloria al Señor. Cuando el enemigo
enemigo sabe que usted está sellado, el enemigo comienza, aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese don de hablar en muchas lenguas, gloria a Dios? Y hasta hoy en día no hemos hablado. Tal vez tenemos un mes, tal vez tenemos un año, tal vez tenemos mucho tiempo y no hemos hablado en estas lenguas. Pero amigo, hermano, esta es tu noche. Hoy el Señor va a desatar esa lengua que la has tenido guardada. Solo tienes que creer en Él y tienes que sentir esa fortaleza en tu corazón, en tu mente, que Cristo está en nuestras vidas, aleluya. Tener la capacidad de enfrentar los problemas. Los apóstoles comenzaron a pasar muchas pruebas y a causa de ello muchos fueron muertos. La mayoría, los 12, fueron muertos a causa del Evangelio. Murieron decapitados, murieron en muchas cosas, pero ellos tuvieron que hacer tantas cosas para heredar el reino de los cielos. Ahora nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, dice la Biblia, que en los posteros tiempos el Espíritu de Dios se tiene que derramar en tu vida. Y es como un barco, como un tren, tú tienes que tener ese boleto, porque cuando el que está en el bus, en el jet del Evangelio te lo pida, va a ser Jesucristo. Y cuando tú le das ese boleto y no tienes ese boleto, no vas a poder entrar a la paga del Cordero, aleluya. Tienes que estar sellado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que estar en tu frente, aleluya, para que tú seas un hombre verdadero hijo de Dios, aleluya. En esa hora sea el Señor bendiciendo a todos mis hermanos y les pido sus oraciones, aleluya, para que el Señor me ayude en mi vida espiritual, me ayude en mi trabajo y siempre me mantenga con salud para adorarle y glorificarle su santo y bendito nombre. Hermano David.